Hola, en este vídeo vamos a hablar sobre la hipótesis de Avogadro. La hipótesis de Avogadro dio pie a muchos de los descubrimientos posteriores en la química, como es, por ejemplo, el primer cálculo de los pesos atómicos de algunos elementos, las fórmulas empíricas. Gracias al cálculo de los pesos atómicos pudimos escribir las fórmulas empíricas de las moléculas, de las sustancias. También trajo consigo el concepto de mol, y pudimos calcular el número que lleva por nombre precisamente del creador de esta hipótesis, de Avogadro, el número de Avogadro. El número de Avogadro, perdón, la hipótesis de Avogadro se planteó en un momento en que realmente había un problema y que tenía que ver con los gases, concretamente con la ley de Gay-Lussac, una de las leyes ponderales. No sé si recordáis que en el anterior vídeo de las leyes ponderales, cuando hablábamos de esta ley, precisamente que separábamos los volúmenes de los gases que componían, por ejemplo, el amoníaco, hacíamos pasar una corriente eléctrica y lo separábamos en hidrógeno y nitrógeno, por ejemplo. Pero al recombinar estos gases, es decir, al separarlos, obteníamos 3 volúmenes de hidrógeno por un volumen de nitrógeno. Eso no es tan descabellado, ¿no? Eso tiene lógica. 3 volúmenes de hidrógeno más un volumen de nitrógeno al separarlos. Pero al combinarlos otra vez, uno esperaría obtener pues 4 volúmenes o un volumen, lo que sea. Pero se obtenía 2 volúmenes de nitrógeno, perdón, de amoníaco. Y con el agua pasaba una cosa similar, algo que no se esperaba. Al separarlo por electrolisis, ¿qué obteníamos con el agua? 2 volúmenes de hidrógeno y un volumen de oxígeno, que viéndolo aquí, bueno, cumple la ley de Gay-Lussac, ¿vale? Pero al intentar formar agua y recombinarlo, lo que obteníamos son 2 volúmenes de agua. Hay que recordar que estas fórmulas, pues yo las pongo así, pero en aquel entonces estaban ahí, o sea, no podés decir que el agua era esto. De hecho, gracias a la hipótesis de Avogadro, fue el que planteó esto para el agua, esta forma para el agua. Pero bueno, no nos adelantemos. Bueno, pues había un problema, que ¿cómo explicas esto? ¿Cómo explicas esto? ¿Vale? Pues en aquel entonces, Gay-Lussac, vamos a ponerlo por aquí, Gay-Lussac, y Humboldt, escribe así, Bolt, junto, estaban estudiando el vapor de agua, vapor de agua. Y bueno, observaron y dijeron, a ver cómo podemos explicar esto que ocurre aquí. Y Gay-Lussac pensó, bueno, pues podría haber una ley de proporciones definidas, igual que están en las leyes ponderales, las proporciones simples y proporciones múltiples, de proporciones definidas, pero para el volumen. ¿Vale? Si hubiese una ley de proporciones definidas para el volumen, podríamos decir que a igual volumen, en unas condiciones de presión y temperatura, las que sean, presión y temperatura, a igual volumen el gas contiene el mismo número de partículas, o como mínimo debería existir una relación sencilla entre el número de partículas para ambos volúmenes. Pues ya empezaba a sospechar ahí algo, ¿no? Pero por aquel entonces había otra teoría enfrentada, ¿vale? Otra teoría enfrentada a esta de... Esto lo propuso Gay-Lussac, que es la de Dalton, ¿vale? Dalton, que también estaba ahí en el tema, pensaba que los gases eran como esponjas, ¿no? Que había una esponjosidad. Una esponjosidad. Una esponjosidad. Los gases estaban formados por partículas, como esponjas,
en contacto mutuo, ¿vale? Y esto no era una locura porque de esta forma, con la esponjosidad, sí que podías explicar pues la compresibilidad de un gas. O sea, cuando comprimes un gas, como cuando aprietas una esponja, y la conducción térmica. ¿No? Al estar todas ahí aglutinadas como esponjas, pues el calor se transmite, la temperatura, el calor, se transmite entre las diferentes, ¿vale?, partículas del gas. Pero claro, según Dalton, y creyendo esto, en esta teoría, la esponjosidad, el volumen de un gas no dependía solo del número de partículas, ¿vale? Porque él hablaba del número de partículas, que debería ser igual o tener una relación sencilla, como en el caso de las leyes ponderales, cuando hablamos del mismo volumen de dos gases. Pero, claro, lo que pensaba Dalton no tenía que ver solo con el número de partículas, sino también con el volumen de cada una de ellas, ¿vale? O sea que aquí él tenía en cuenta el volumen de las partículas. Claro, él pensaba que en general el volumen de una combinación, el volumen de la combinación de agua, que para él, por ejemplo, era esto, porque se lo combinaba oxígeno e hidrógeno. Una masa de oxígeno y una de hidrógeno. No tenía ni idea si cuántos oxígenos e hidrógenos había. De hecho, no se lo planteaba. El volumen de la combinación debería ser mayor que, por ejemplo, el volumen de hidrógeno o el volumen de oxígeno, ¿vale? Entonces ahí había como dos mundos enfrentados, ¿vale? Y esta conciliación vino de manos de Avogadro en 1811. Avogadro nadie le hizo ni caso en 50 años. O sea, él planteó su hipótesis y estuvo ahí durante 50 años. No sabemos muy bien por qué. Unos dicen porque no estaba tan unido al mundo de la ciencia, otros que era muy mal experimentador, que como no supo distinguir entre moléculas y átomos, bueno, no sé, cada uno dice una cosa, no hay una unanimidad en esto. Pero durante 50 años nadie hizo ni caso a su hipótesis, ¿vale? Entonces Avogadro planteó un modelo, el que decía que las partículas del gas no están en contacto, o sea, no están en contacto. No están en contacto mutuo. No son esponjas, sino partículas individuales cuyo volumen, ¿vale?, cuyo volumen es insignificante comparado al volumen total del gas. O sea que esto no importa, ¿vale? Que si tú tienes un volumen de gas, el que sea, el volumen de las partículas que lo forman es tan pequeño, ¿vale? El volumen de la partícula es mucho más pequeño que el volumen del gas. En aquel entonces también se sabía, ese es el modelo atómico es lo que pensaba. Gas formado por partículas que no están juntas, están dispersas y además son extremadamente pequeñas comparada con el volumen que ocupa el gas, ¿vale? Por aquel entonces también sabían que todos los gases se comportan de la misma manera ante las variaciones de presión, temperatura y volumen. O sea, se comportan muy parecidos, ¿vale? Se comportan según las leyes de los gases, que las veremos pronto. Ahora no las hemos estudiado ni las hemos visto, así que lo creéis, ¿sabes? Se comportan muy parecidos, ¿vale? Sabemos que la temperatura y la presión de un gas dependen de lo rápido que se muevan, ¿vale?, las moléculas de ese gas. Vamos a decir partículas. Pero en gases químicamente diferentes, las moléculas son distintas. O sea, si yo tengo hidrógeno, un gas,
y cloro, los átomos de hidrógeno y de cloro, las moléculas, ahora sabemos que son moléculas de hidrógeno y moléculas de cloro, son distintas, no son iguales. Pero eso no importaba. O sea, se siguen comportando igual cuando hay variaciones de estas magnitudes. Ya da igual que sea un gas de hidrógeno, de cloro, de amoníaco, de oxígeno, de nitrógeno, da lo mismo. ¿Vale? No dependen ni de su naturaleza, ni de su tamaño, porque cada una tendrá su tamaño, ni de su peso. ¿Vale? Únicamente dependen de su número. O sea, del número. Solo dependen de su número. Pues, por ejemplo, 6 millones de moléculas de cloro y 6 millones de moléculas de nitrógeno solo se parecen en una cosa, en el número. ¿Vale? Entonces, todo esto le llevó a Avogadro a enunciar su hipótesis. La hipótesis de Avogadro dice, considerando que todos los gases se comportan igual, solo dependen de su número de partículas. O sea, él hizo caso a Gay-Lussac. ¿Vale? Además, su hipótesis va a explicar esto de aquí. Únicamente dependen de su número. Entonces, dijo, volúmenes iguales de gases en las mismas condiciones de presión y temperatura contienen el mismo número de partículas. ¿Vale? Volúmenes iguales de gases en las mismas condiciones, ¿de qué? Pues de presión y de temperatura. Contienen el mismo número de moléculas. Contienen el mismo número de hecho, moléculas, partículas. Porque él no diferenciaba bien entre átomo y molécula. ¿Vale? Pero bueno, aceptar esta hipótesis también conlleva dificultades. Esta hipótesis lo único que dice es que únicamente dependen de su número. ¿Vale? Que en volúmenes iguales hay el mismo número de partículas, siempre que la presión y la temperatura sean las mismas. ¿Vale? No depende de su naturaleza ni nada, únicamente, ni de su masa, únicamente del número de partículas. Pero aceptar esta hipótesis conlleva dificultades. ¿Vale? Por ejemplo, en aquel entonces, según Dalton, ¿cómo lo escribía Dalton? Voy a ponerlo en azul. Hidrógeno más oxígeno da agua. Por la hipótesis de Avogadro, el volumen de agua formada sería igual al inicial de hidrógeno. ¿Vale? Y también al de oxígeno. Pero los resultados experimentales, como ya hemos comentado anteriormente, indicaban que dos volúmenes de hidrógeno y un volumen de oxígeno daban dos volúmenes de agua. Y aquí viene para mí la importancia de lo que propuso Avogadro. Y es que propuso que las partículas elementales, lo llamaba así, de hidrógeno y oxígeno no eran átomos. Es decir, el gas hidrógeno, dicho bien, el gas hidrógeno y el gas oxígeno no eran átomos, sino grupos de átomos. ¿Sabes? Grupos de átomos. Pues le llamamos moléculas. Y por eso escribimos H2, que es el gas, es un gas, más O2, que es otro gas, el oxígeno. ¿Vale? Dan agua, ¿no? Esta para mí es la contribución más importante que es de Avogadro. Porque mira, al aceptar que son diatómicas, que no son
monoatómicas, se resuelve el problema. Vamos a ver. Dos volúmenes de hidrógeno, que no es así, sino es una molécula diatómica. Molécula, no átomo. Esto es un átomo. Y un volumen, hay uno, de oxígeno, dan dos volúmenes de agua. Resuelto el problema. Este problema que hay aquí, que no se sabía cómo explicar. El problema estaba en que esto no es el gas o hidrógeno. Es diatómico. Pero claro, uno puede decir, hombre, vale, se soluciona el problema, pero también podemos escribir otras cosas sin que sean diatómicos. Podemos escribir esto, que están igual de bien. Mira. Esta. Queda esta, porque el agua podría ser cualquiera de estas. Podría ser cualquiera de estas. Entonces, ¿cómo son las moléculas de oxígeno, por ejemplo? Son así, así o así. Y ahora, aunque parezca un poco extraño, escogieron esta por un principio de los pocos que habían en aquel entonces y que Dalton también utilizaba mucho. No sé si lo habéis oído alguna vez, que se llama la navaja de Occam o principio de máxima simplicidad. También le llaman principio de parsimonia. Los científicos utilizaban eso, porque es que realmente no tenían otra. Dice, pues lo más simple es que sea esta. A esta le vamos a dar oxígeno. No el átomo de oxígeno, sino la molécula de oxígeno. El gas formando moléculas de oxígeno que son O2, formadas por dos átomos de oxígeno. Y vamos, esto fue básicamente la aportación de Avogadro. Bueno, básicamente, esto que ahora parece que, bueno, está bien, veréis la importancia que tiene, y gracias a suponer que esta hipótesis es cierta, todo lo que conlleva, que ya hemos comentado, el cálculo de los pesos atómicos, las fórmulas empíricas, el concepto de mol, gracias a que podemos calcular los pesos atómicos de algunas sustancias, el número de Avogadro se pudo calcular en una de las muchas veces que se ha calculado en un experimento gracias a aceptar esta hipótesis como verdadera. Y bueno, la hipótesis de Avogadro es esta de aquí. Volúmenes iguales de gases en las mismas condiciones de presión y temperatura contienen el mismo número de partículas. Vamos, que solo depende, es una consecuencia lógica de los estudios de Gay-Lussac. Únicamente depende del número de partículas, es indiferente la naturaleza de ellas. Y una gran contribución para mí, muy importante, es que él dijo, es que los átomos, las partículas, hablaba de partículas, no tienen por qué ser así. Puede haber más de uno formando esa partícula. ¿Vale? Y es que si hay más de uno, esto se explica. Eso fue una gran contribución. Voy a poneros un dibujito aquí que explica fenomenal lo que pasó. Este de aquí es el modelo de Dalton. De hecho estaba dibujado como los símbolos que él utilizaba. ¿Vale? ¿Qué pasaba? Para él el agua era esto. Pero este modelo no explica lo que pasa aquí. ¿Vale? Que cuando unes dos volúmenes de hidrógeno y un volumen de oxígeno, da dos volúmenes de agua. Fijaros en el modelo. Tenemos un volumen de hidrógeno, un volumen formado por 4 partículas,
H's, un volumen de oxígeno, como dice su fórmula, un volumen de oxígeno también formado por 4 partículas, porque tiene que haber el mismo, uno a uno, da un volumen de agua, 4 partículas. Perdona, de hidrógeno y de cloro da ácido clorhídrico, 4 partículas. Lo mismo para el agua. Para el agua, un volumen de hidrógeno y un volumen de oxígeno con las mismas partículas da un volumen de agua, según lo que para él era el agua. Pero claro, no explica esto de aquí. No explica para nada esto de aquí. Pero según la hipótesis de Avogadro y el concepto de gases diatómicos, o sea, moléculas donde hay 2 átomos formando, dicha molécula sí que sirve. Porque, por ejemplo, para el clorhídrico está claro, pero para el agua, 2 volúmenes de hidrógeno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Aquí hay 8 partículas, que son moléculas de hidrógeno, pero el hidrógeno ahora es H2. 2 volúmenes de hidrógeno, aquí, más un volumen de oxígeno, también formada por 2, 1, 2, 3, 4, ahí la mitad, aquí habían 2, aquí hay 1, aquí hay 8, aquí hay 4. ¿Qué forman? 2 volúmenes de agua. Es decir, aquí tienen que haber 8 partículas de agua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Coincide. Y además están formadas, si contáis, tienen que haber las mismas partículas. ¿Que dónde? Que aquí. Aquí 8 por 2, 16. Y aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Vamos, que esto explica perfectamente lo que ocurre aquí o lo que ocurre en el amoníaco. Y bueno, en los siguientes vídeos veremos realmente la potencia de esta hipótesis y todo lo que conllevó, ¿vale? Hemos hablado aquí del cálculo de estas magnitudes. Así que es muy, muy importante esta hipótesis. Pues nada, aquí acabamos el vídeo. Espero que os haya gustado, que os haya sido útil y nos vemos. Saludos.